Mi hija es una asesina en serie. Me tomó mucho tiempo poder decir esto. Mucho después la policía vino a su casa cuando estábamos de visita. Después de que encontraron el cementerio en un campo abandonado detrás de su casa, los cuerpos estaban dispuestos en 3 amplios círculos, como una especie de macabros anillos de hadas. Después de que nos dijeron cuántas personas había matado, un número tan alto, que ni siquiera puedo empezar a entender cómo lo logró a los 29 años. 2 años después de que la enviaran al corredor de la muerte, finalmente le dije esas palabras a mi esposa. Nuestra hija es una asesina en serie. La gente siempre dice que las asesinas en serie eran raras y no tan malas como los asesinos en serie masculinos. Pero Fiona estaba a la altura de Bundy y Dahmer en lo que respecta a la brutalidad de sus asesinatos. No era menos violenta, depravada o cruel. La colección de corazones de sus víctimas que guardaba en su refrigerador era todo indicio de ello. Al igual que los informes del forense de que cada víctima había sido mantenida con vida durante días, torturada y muerta de hambre antes de que Fiona finalmente las matara. Al final fue una misericordia para ellos, muerte. Nadie querría vivir las consecuencias de lo que ella hizo. El policía me dijo que la forense se había puesto gris cuando dijo esto, que en 25 años de trabajo policial nunca había visto algo tan horrible. Algunas noches todavía me despierto aterrorizado por las pesadillas de lo que ella hizo. Lo más extraño de todo esto fue que Fiona era una cosita diminuta. La policía estaba completamente desconcertada sobre cómo había logrado hacer todo esto. Peor aún, no podían entender cómo había matado a estas personas. Los cortes estaban muy limpios, como la mano de un cirujano, pero no había nada en el mundo que pudiera haber hecho estos recortes. Sin bisturí ni cuchillo, les habían extraído todos los órganos y luego los habían vuelto a coser cuidadosamente. Cuando abrieron los puntos, descubrieron que el interior de las víctimas había sido tatuado con cientos de líneas en un idioma que nadie podía descifrar. Mi hija no es profesional médica, ella no es tatuadora, ella solo habla 2 idiomas, inglés y español. Evitamos la prensa, pero eso no significaba que los artículos no se escribieran. Y llegaron los artículos donde cuestionaban qué tipo de infancia tuvo, qué clase de padres éramos. Investigaron todo lo relacionado con nuestra familia, y probablemente se sintieron decepcionados al descubrir que éramos una familia común y corriente. Toda una familia estadounidense, por lo que inventaron las cosas mediante especulaciones. Quizás éramos demasiado aburridos. Quizás la normalidad fuera el problema. O tal vez, simplemente éramos muy buenos cubriendo nuestras huellas. De cualquier manera, las consecuencias fueron que mi esposa y yo perdimos nuestros trabajos. Nos acosaron en las calles. Nuestros neumáticos se pincharon varias veces y 3 veces tuve que quitar grafitis de los costados de nuestra casa que nos llamaban cosas indescriptibles. Mi hijo no pudo soportarlo. Él y su esposa tuvieron que cambiar de nombre y abandonar el estado. Aunque no pudimos hacer eso, ¿quién visitaría a Fiona en prisión si nos fuéramos? Sé que la gente quería pensar que Fiona era un bicho raro, que estas tendencias asesinas se habían manifestado en ella porque era rara, una especie de solitaria. No. Fiona era una chica popular. Ella era una gran hija, nunca perdía la oportunidad de venir a visitarnos y ayudarnos. Era animadora y le iba bien en la escuela. Tenía un grupo de amigos con los que creció. Incluso se casó con su amor de la infancia, aunque no puedo decir que fuera una buena esposa. Pobre James. Encontraron su cabeza en el congelador del sótano. Todavía no han encontrado su cuerpo. Fue la primera vez que la visitamos en prisión lo que me llevó a encontrar lo que había en el ático. Nos pidieron que intentáramos sacarle más información. La policía dijo que había cuerpos que aún no podían identificar y que si podíamos hacer que ella hablara, ayudaría a traer algo de paz a las familias de las víctimas. También querían saber cómo lo hizo. La culpa por lo que nuestro hijo había hecho a los hijos de otras personas nos hizo ir más allá de nuestro amor por nuestra hija. Se sintió como una pequeña forma de expiación, descubrir lo que podíamos y ayudar de alguna manera.
No es que nada pudiera enmendar el hecho de haber dado a luz a un monstruo. Sucedió el día de la visita. Nos sentamos nerviosamente y esperamos en una habitación de alta seguridad dentro de la prisión de máxima seguridad. 2 guardias estaban dentro de la habitación con nosotros, 2 afuera, y 4 guardias escoltaron a Fiona, encadenada, hasta nosotros. Cuando se abrió la puerta y entró nuestra hija, lo alarmante fue ver la sonrisa jovial en su rostro, a pesar de estar encadenada de pies y manos. Tenía un aspecto notablemente bueno. Esto no fue sorprendente, ya que ella también había sonreído fríamente durante todo el juicio, pero había algo extra obsceno en lo bien que le sentaba la prisión. Ella estaba brillando. «Hola, papá, mamá». Se sentó frente a nosotros en la mesa. Me estremecí ante el sonido de las cadenas que tintineaban cuando ella se movía. Fiona, mi esposa, Cristina, logró hacerlo, con la mano aferrada a un pañuelo de papel. Luego volvió a llorar y el rostro de Fiona cambió un poco. Ella miró a Cristina preocupada. «Mamá, por favor no llores. Si supieras lo que yo sé, no te enfadarías». La ira empezó a burbujear dentro de mí. ¿Qué diablos le pasaba a Fiona? Ya había leído lo suficiente para saber que los asesinos en serie carecían de empatía o de emociones humanas en general, pero esta no era la niña que había criado para ser una buena mujer. ¿Lo que le pasó?, pregunté, mi voz tranquila mientras intentaba mantener la emoción fuera de ella. «¿Por qué mataste a toda esa gente?». Fiona se recostó sonriendo y echó su cabello rubio sobre su hombro. «Oh, papá, no importa. No puedes detenernos. No importa cuánto lo intentes». No podía entender de qué estaba hablando. «Fiona, mi paciencia se estaba agotando. ¿De qué estás hablando?». «Estoy hablando de tu padre, papá, y su padre, y su padre, todas esas generaciones». Tragué saliva y miré al director de la prisión. Sin embargo, si sentía que había algo extraño en nuestra conversación, no lo demostró. «¿Qué hay de ellos?», le pregunté, la preocupación apareciendo en mi voz. Fiona inclinó la cabeza con curiosidad, y por un momento la vi cuando tenía 6 años, haciendo eso cuando le enseñaba matemáticas. «¿Realmente no lo recuerdas?». Me moví incómodamente en mi asiento. «¿Sabes qué es esto?». «Siempre lo has sabido», dijo inclinándose hacia adelante. Yo realmente. No nos gusta cuando mientes». Yo tartamudeé y luego me quedé en silencio. No sabía qué tipo de juego estaba jugando. Ella se recostó y sonrió alegremente. Entonces, te juro que mi corazón se detuvo. De repente, toda la habitación se oscureció. Los ojos de Fiona se pusieron completamente negros. Su piel y cabello se volvieron de un blanco pálido. Y, sin embargo, los guardias permanecieron allí, aparentemente sin ver nada, congelados en el tiempo. Intenté mirar a Cristina, pero ella se quedó allí sentada, mirando hacia la nada, con una lágrima congelada en su mejilla. Mi hija abrió la boca y al hablar cayó ceniza, sustituida por una profunda y fría. El amencharote koika y aye de ursepra. Tenu debit okpaya emuret misdo. El adigodera debit gaorufuru kedori. Esas palabras. Conocía esas palabras. Los había visto antes. Con las manos frías y húmedas me aparté de la mesa cuando la silla cayó y me apoyé contra la pared, con el terror apoderándose de mi pecho. Al instante, la escena volvió a la normalidad. La cara de mi hija era normal. Los hombros de mi esposa se estremecieron mientras sollozaba, todavía incapaz de pronunciar una palabra, y Fiona se sentó allí con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Temblando le dije al guardia, «Hemos terminado aquí». Mi esposa se volvió para mirarme y yo la miré a los ojos llorosos. «Tenemos que irnos. Ahora». Lo último que escuchamos al salir de la habitación fue la risa de Fiona, antes vibrante, ahora fría y cruel. Cuando llegamos a casa, esperé hasta que terminó la cena y nos subimos a la cama. Esperé hasta que Cristina tomó su pastilla para dormir y su respiración fue suficiente,
para saber que estaba dormida. Luego, me levanté silenciosamente y me dirigí al ático. Sabía exactamente lo que estaba buscando. Después de levantarme desde la abertura cuadrada en nuestro techo hacia la habitación oscura y silenciosa, que no había visitado desde que nos mudamos a esta casa, alumbré con mi linterna. La mayor parte de la habitación estaba llena de juguetes y ropa viejos de los niños, cosas que habíamos planeado regalar y que nunca logramos hacer, muebles antiguos que pertenecieron a nuestros padres. Pero allí, escondida en un rincón de la habitación, estaba la caja de cartón que estaba buscando. La razón por la que no había estado en este ático durante años. Con la boca un poco seca y las manos temblorosas, caminé hacia él y lo arrastré hacia mí. Luego respiré hondo y la abrí. Dentro había una serie de viejos diarios encuadernados en cuero, que esperaba no tener que volver a mirar nunca más. Eran los nombres y las torturas y asesinatos detallados de cada persona que mi familia había matado. El sangriento y brutal legado de los generales cazadores de brujas que solíamos ser, excepto que no había brujas. Esto ya lo sabes si sabes algo sobre los juicios de brujas. Lo que cazaban los generales cazadores de brujas era mucho, mucho más antiguo. Estaban cazando a los dioses antiguos. Verás, este mundo perteneció a los antiguos mucho antes de que se convirtiera en nuestro hogar. Pertenecía a seres que eran tan poderosos que nos aterrorizaban. Pero poco a poco, a medida que el mundo cambió y cada vez menos gente creía en los cuentos populares, también dejaron de creer en los cuentos de los dioses antiguos. ¿Y qué son los dioses sin oración y miedo que los mantengan poderosos e inmortales? Entonces comenzaron a vivir entre nosotros para adaptarse a su mortalidad, menos poderoso, menos capaces de protegerse. Y usamos esa adaptación contra ellos. Los cazamos en nombre de nuestro propio Dios. Nos dijimos a nosotros mismos que esto es lo que había que hacer para mantener a nuestra especie a salvo. Que éramos siervos de Dios cumpliendo sus órdenes. Mi familia continuó con esta tradición durante años. Encontró lo que quedaba de los antiguos y los diezmó. Todo el camino hasta que nació mi padre y se negó a entrenar en las costumbres de su padre. Mi padre mató a su padre cuando él era solo un adolescente. Él era tratando de proteger a una chica que luego se convertiría en su esposa. Mi madre mantuvo los diarios. Los guardó para contarme la historia de la que se avergonzaba, para decirme que nunca debo seguir este camino. Los leí hace años y me estremecí ante la cantidad de vidas que mi familia me había robado. Y nunca lo hice. Había vivido una buena vida y criado una buena familia. O eso había pensado. Pasé las hojas viejas y amarillentas, leyendo nombre tras nombre con tinta descolorida. Finalmente encontré lo que estaba buscando. Estaba allí, en el tercer diario, las últimas palabras de una diosa antigua que fue quemada viva. El amen sharote koikayi, ayede urseplra. Tenude vitokpaya emur edmisdo. El adi godera de vitga oruf urukedori. Mientras pronunciaba las palabras en voz alta, reconociendo ahora que no estaban en un idioma que nadie entendía sino en un idioma que ningún ser humano debía entender, las vi cambiar lentamente al inglés. Por cada uno de nosotros matas. A cambio, aceptaremos 1000 de ustedes. Nuestra venganza hablará a través de tu propia sangre. Pero lo que me heló la sangre fueron las palabras que Fiona no había dicho. Las palabras que estaban debajo de las que acababa de leer. Allí, escritas con tinta vieja y descolorida, estaban las palabras: no temas tu muerte, pero lo que les espera a cada uno de ustedes después.